En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 21 de marzo de 2025, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mateluna Morales, conductores de Revelando del día de hoy, viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a Asofar. También, y como lo hacemos habitualmente al iniciar nuestro programa, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a nuestro amigo Enzo. Y por supuesto, no podemos dejar de saludar y de agradecer también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Francisco Muñoz Pinto. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted en este tercer viernes del mes de marzo? Hola Mario, solo tardes. Hola Mario, Enzo, señores auditores, preocupado por la roja de todo. No nos fue bien en Paraguay y las matemáticas, las matemáticas dan posibilidades, pero no se puede seguir estirando el chicle y no sacamos nada tampoco con que las matemáticas nos den posibilidades si no ganamos, po. Así que preocupado por la roja de todo. Salvo eso, todo muy bien. El otoño, ayer partió el otoño, han bajado las temperaturas, se han acortado los días. eh, a las 7 de la mañana está oscuro. eh, ya va a venir el cambio de hora y el problema va a ser que a las 6 de la tarde va a estar oscuro. Pero eh, un año más. Sí es. Un otoño más, un otoño más. Yo no vi el partido, ¿ah? Ay, no me gustan los partidos, me pongo muy nervioso. Y ahora que está jugando, que no está bien la selección, peor todavía. Pero estuve viendo parte de la entrevista que le hicieron a Gareca ayer después del partido. Y este caballero está convencido de que no está todo perdido, que ahora sí, que ahora que sí, que el próximo partido, y que, bueno, pero está convencido, o sea, lo dice con un convencimiento tan grande que pareciera que no estamos tan serios, tan graves como estamos, pues. Pero parece que las matemáticas, ni con matemáticas, ni con un profesor, ni con un torpeo nos salvamos, parece, ¿ah? Oye, y en salud estamos en el quirófano y dicen que el anestesista se aburrió y se fue. Así que, Bueno, vamos a ver qué sucede. La próxima semana juega nuevamente, ¿no es cierto? sí, señor. Ya, bueno, veremos qué sucede la próxima semana. Según Gareca, vamos, que se puede. Vamos. Bueno, lo Bueno, último que hay que perder es la esperanza, ¿ah? Pero así de es. que estoy preocupado, estoy preocupado. Sí, bien.
Vamos por nuestra parte, nosotros vamos con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Vamos, 16 de marzo de 1817. Se crea la Escuela Militar del Ejército de Chile. Una de las tareas del director supremo O'Higgins en el ámbito militar fue la creación de la Academia Militar, que fue la primera denominación de la Escuela Militar, la cual fue un instituto pionero en Latinoamérica para la formación de oficiales. En el decreto de creación se establece como requisito de ingreso que no se exigirán más pruebas de nobleza no se exigirán más pruebas de nobleza que las verdaderas, que forman el mérito, la virtud y el patriotismo. Su primer recinto funcionó en el convento de la iglesia de San Agustín, en la esquina de las calles Estado con Agustinas, en la ciudad de Santiago. En realidad, el Estado de Chile, desde sus albores, desde sus inicios, creó una serie de instituciones, y en el ámbito castrense, la Escuela Militar, y al año siguiente, la Escuela Naval. La Infantería de Marina, la Escuadra, etcétera, etcétera. 19 de marzo de 1818. Se produce la llamada sorpresa de Cancha Rayada. Mientras las tropas de los generales San Martín y O'Higgins pernoctan en las afueras de Talca, en horas de la noche se les deja caer de sorpresa la fuerza realista mandada por Ordóñez, produciéndose entre los patriotas, tras un corto y sangriento combate, una desordenada retirada hacia Santiago, lugar donde la noticia del encuentro llega el 21 en la mañana, dándose por muertos a O'Higgins y San Martín. Ante la emergencia y con el fin de restablecer la tranquilidad, Manuel Rodríguez pronuncia su histórico llamado: "Aún tenemos patria, ciudadanos", creando el batallón Húsares de la Muerte y dándose a la tarea de organizar la defensa de la capital, cuyo control entregó el 24 al general O'Higgins, herido en el brazo durante el encuentro. Mario, me vas a permitir, voy a hacer una breve reseña, un breve resumen, porque Cancha Rayada siempre complica, porque está la sorpresa de Cancha Rayada, que es lo que estamos hablando ahora, y el desastre de Cancha Rayada, y se enreda la cosa, y ya habíamos, ya el país estaba funcionando, y cómo es esto que todavía andábamos peleando con los españoles. Mi resumen: no hay que confundir la sorpresa de Cancha Rayada, que recordamos hoy, con el desastre de Cancha Rayada ocurrió el 29 de marzo de 1814. También en los alrededores de Talca, igual que esta sorpresa. O sea, en Cancha Rayada ambos. En ambos casos fueron tropas realistas que se concentraron en Concepción y avanzaron hacia el norte en dirección a la capital. En el caso del año 1814, el desastre de Cancha Rayada marcó el inicio del fin de la Patria Vieja, final que culminó meses después con el desastre de Rancagua y la retirada de las fuerzas chilenas hacia Mendoza. En el caso de 1818, que recordamos hoy, el ejército libertador había derrotado a los españoles el 12 de febrero de 1817, o sea, un poco más de un año antes, esto en Chacabuco, al norte de Santiago, después de cruzar la cordillera. Y se estableció la República con Bernardo O'Higgins como director supremo. Al igual que en 1814, los realistas se agruparon en Talcahuano y avanzaron sobre Santiago. Y nuevamente sorprendieron a los patriotas en Cancha Rayada, resultando O'Higgins gravemente herido. Los realistas siguieron avanzando sobre Santiago, y el 5 de abril se enfrentan con el ejército libertador ya reorganizado en la batalla de Maipú, donde las fuerzas realistas fueron definitivamente derrotadas y se consolidó nuestra independencia desde el punto de vista militar. Bernardo O'Higgins se presentó vendado en el campo de batalla, produciéndose el histórico abrazo de Maipú entre O'Higgins y San Martín. Disculpa, Mario, que me haya tomado un ratito, pero quería hacer esa para aclarar todo el tema. Lo que sí está muy claro, Mario, es que en Cancha Rayada no nos va bien. Sigamos. 17 de marzo de 1825. Fallece en la capital Camilo Enríquez, quien estimuló al pueblo de Santiago a tomar el camino de la independencia, lanzando una proclama el 6 de enero de 1811 con el anagrama de su nombre, Quirino Lemachés. Al religioso que en su juventud leyó obras de los enciclopistas franceses, se debe a la aparición en 1812 de La Aurora de Chile, periódico ministerial y político que se publicó entre el 13 de febrero y el 17 de abril, fecha en que fue sustituido por El Monitor Araucano. 15 de marzo de 1881. Fallece en el puerto de Guayaquil, Ecuador, el capitán Manuel Orella Echanes, el segundo comandante de Condel en Punta Gruesa, en la Covadonga,
quien se distinguiera en el desembarco de la artillería de campaña del ejército en Ite, previo a la batalla de Tacna, y su posterior traslado hasta una meseta situada a 300 metros de altura. Falleció víctima de la fiebre amarilla mientras cumplía una comisión al mando del transporte Amazonas, trasladando a Panamá al ministro chileno ante el gobierno de Estados Unidos, Marcial Martínez. El nombre de este insigne marino es recordado en diversas unidades navales y sus restos descansan en la cripta del Monumento a los Héroes de Iquique en la Plaza Sotomayor en Valparaíso. 16 de marzo de 1923. Se crea la aviación naval, fuerza que dio sus primeros pasos en abril de 1916, con un curso de pilotos efectuado en la Escuela de Aeronáutica de Santiago. Sus integrantes fueron el teniente Pedro Luco, guardia marina de primera, Enrique de la Maza, ingeniero tercero, Francisco Cruz, y contador tercero, Carlos Yánquez, de quien este último fue el primero en obtener el título de piloto aeronaval. Luego, en 1918, la Armada recibió los primeros 14 hidroaviones provenientes del Reino Unido, destinados a dotar la aviación naval, por lo que en 1921 la aviación naval instaló una base en la playa de las Torpederas en Valparaíso. Eran hidroaviones, necesitaban una playa, ¿no es cierto? O sea, necesitaban agua para poder operar. Las Torpederas en Valparaíso, la que fue su primera base y desde la cual se realizaron los primeros raids por la costa de Chile, para luego trasladarse en 1925 a la base aeronaval de Quintero. 21 de marzo de 1930 nace la Fuerza de Aviación Nacional, actual Fuerza Aérea de Chile. Todo el material de vuelo, la mayor parte de sus oficiales y gente mar, y la base aeronal de Quintero de la aviación naval pasan a formar parte de la nueva institución a la cual también se le entrega el servicio aéreo del ejército. La misión de la FACH es defender a la República de Chile por medio del control y uso en beneficio propio del espacio aéreo, participar en la batalla de superficie y apoyar a fuerzas propias y amigas, con el propósito de contribuir al logro de los objetivos estratégicos que la política nacional le fija a las Fuerzas Armadas. O sea, en resumen, en el año 1923 se crea la aviación naval y en 1930 la aviación naval, digamos que se refunde con la aviación de ejército y se crea la Fuerza Aérea de Chile. Además recordamos en esta fecha, 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad. Para medir el Día Internacional de la Felicidad hay una serie de parámetros que están establecidos por las Naciones Unidas y con eso miden el tema de la felicidad. 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Día Internacional de la Poesía. Día Internacional de los Bosques. Día Mundial del Síndrome de Down. Un sentido, ¿cómo se llama? No un sentido, no, pero un homenaje a las familias que tienen hijos Down y que se preocupan de una manera con una dedicación increíble a sacar a estos hijos adelante. A diferencia de otras sociedades donde los niños Down definitivamente son diagnosticados antes de nacer. Mario, eso es lo que teníamos para hoy. Qué importante lo último que dice usted. Sí, efectivamente. A Dios gracias, en nuestra sociedad, los niños con síndrome de Down son acogidos, muy bien acogidos, y además que son niños tan dulces, ¿eh? Son gente muy dulce, muy cariñosa, muy cercana a los niños con Down. Tienen una personalidad muy especial, muy particular. Ya, vamos entonces con el primer punto de nuestra pauta, que son las historias de Valparaíso. Continuamos en esta oportunidad con la sexta parte de la historia del puerto de Valparaíso. Eh, lo hemos dicho en todos los programas, la referencia para esta monografía, pero para esta crónica es la monografía de las obras portuarias de Valparaíso del ingeniero civil don Pedro Mapunar Perich. Y a modo de resumen de los 5 capítulos anteriores, diremos que en el siglo XVIII existía un fondeadero o primitivo puerto de Valparaíso en el sector ubicado al poniente del actual Muelle Prat, un fondeadero solamente. Alrededor de 1808 se construyó el primer muelle que tuvo Valparaíso, que fue llamado el muelle Villaurrutia, frente a la cueva del Chivato, es decir, donde actualmente está emplazado el edificio del diario El Mercurio. El mar en esa época llegaba hasta las actuales calles Bustamante, Serrano, Prat, Esmeralda. Es decir, la línea de costa estaba casi pegada a los cerros en el sector poniente de la ciudad. Durante la colonia
y parte del siglo XIX, Valparaíso eran dos aldeas, el Almendral por una parte y el puerto por otra, separadas por esta punta rocosa llamada el Peñón del Cabo. En junio de 1825, la primera Esmeralda, aquella que Cochrane y su gente capturó allá en el Callao en 1820, a raíz de un violento temporal, encalló cerca del resguardo, ahí, o sea, frente ahí a la actual Plaza Sotomayor. El gobernador ordenó rellenar los restos de la nave con arena, sirviendo esta así de base al segundo muelle que tuvo Valparaíso. Este muelle fue reemplazado por otro construido en 1830 por Pablo Delano. Este tercer muelle estaba, al igual que el interior, ubicado frente a lo que es hoy, o en el sector donde está hoy, la Plaza Sotomayor. El primer edificio de la aduana fue construido entre 1831 y 1833 en el fondo de la actual Plaza Sotomayor, o sea, donde está actualmente el edificio Armada de Chile. La aduana funcionó ahí hasta 1853, en que fue trasladada a un nuevo edificio más cercano a los almacenes fiscales de mercaderías, ahí donde está la Plaza Wellwright. No, sí, Wellwright, está bien. No, Sí, Wellington, no. correcto. Wellwright, No, Wellwright. Wheelwright. Wellwright, está bien. En 1832 o 1833 fueron construidos los primeros almacenes fiscales de depósito y se arrendó otros particulares. Esto fue donde está actualmente el Palacio de Justicia. Ahí estaba la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ahí estaban estos almacenes, primeros almacenes. Después se construyeron unos grandes almacenes de la aduana eh, que fueron construidos, valga la redundancia, entre el nacimiento del Molo Abrigo y el actual Muelle Prat. Estos almacenes estuvieron terminados en 1853 y 1854. En 1845, el gobierno autorizó la construcción al constructor naval francés Juan Duprat para instalar en Valparaíso, en la punta que actualmente lleva su nombre, Punta Duprat, un astillero y varadero. A partir de 1857 vinieron las construcciones de los diques flotantes Nicolás Teille, Valparaíso I y Santiago. Después, a continuación, estuvo la instalación del faro Punta Ángeles, que consistió inicialmente en un simple faro colocado en el extremo de un mástil, inaugurado en 1837, pero ya en 1856 fue reemplazado por un moderno faro comprado en Europa. Después hablamos de que el muelle fiscal fue la primera obra portuaria de Valparaíso de dimensiones respetables a la que podían atracar buques de mediano y gran calado para hacer sus faenas de carga y descarga. Su lugar coincide con el actual sitio de atraque número 4 del recinto portuario. Fue comenzado en 1873 y terminado en junio de 1883. El muelle fiscal, llamado primitivamente Muelle de la Aduana, prestó útiles servicios a Valparaíso y al país hasta 1919. Terminadas las obras del muelle fiscal, se inició la construcción de un muelle de pasajeros que fue llamado Muelle Prat, que entró en servicio en 1854. Y aquí lo que hablamos en la última, en la anterior crónica, que un gran factor de importancia del progreso de Valparaíso fue la construcción del ferrocarril que unió Santiago con el puerto de Valparaíso. Esto obligó a prolongar la vía férrea que hubo, para lo cual hubo que ganarle una larga faja de terreno en lo que es ahora la avenida Errázuriz. Se construyó un extenso malecón de pisos de tabla de 1.600 metros de largo y 10 centímetros de ancho que se aprovechó para las faenas de carga y descarga, también llamada Avenida Costanera, y también servía como paseo peatonal. Y por último, hablamos del proyecto Kraus, que era para remodelación o una instalación de un gran puerto, que consistía en dos pequeñas y angostas dársenas frente a las Habas y otra frente a la punta Duprat, con dos rompeolas islas paralelos a la costa. Se mantenían los muelles Fiscal, Muelle Prat, y el malecón completaba este proyecto con una pequeña dársena en el sector del Varón, que se formaba con un rompeolas en forma de L. Y este proyecto fue desechado, ¿no es cierto?, porque se consideró que no era bueno. A partir de ahí, entonces, reanudamos la crónica. Ahora vamos a hablar del proyecto Gerard. Este proyecto fue desarrollado en 1907 y 1908 y consistía en un molo que, partiendo de la punta Duprat, tenía un trazado muy parecido al actual molo, con un largo total de 1.500 metros, de los cuales 300 metros eran normales a la costa a partir de la punta Duprat y 1.200 metros en dirección hacia el fuerte Andes, esto es al noreste del actual Muelle Barón, en esa dirección. 2.000 metros de malecones comprendidos entre el nacimiento del molo y la actual estación Bellavista,
incorporando en ellos el antiguo muelle fiscal y colocando una defensa de enrocados entre el fin de los malecones y el fuerte Andes. Esto es para defensa de la costa. Este proyecto fue posteriormente modificado en el sentido que se acortaba a 1.000 metros el largo del tramo principal del molo y en el sentido que se acortaba a 1.000 metros el largo del tramo principal del molo y en cambio se construía un muelle para descarga de carbón en el Barón. Como puede observarse, el proyecto definitivo con el que fueran hechas las obras del puerto de Valparaíso es muy parecido al proyecto Gerard. O sea, lo que hay actualmente es muy parecido a lo que se presentó en el proyecto Gerard. Pero este proyecto tampoco fructificó, al igual que el proyecto Kraus. Después vino la formación de la Comisión de Puertos y su proyecto. La ley número 2390 creó la Comisión de Puertos, la que, teniendo a la vista todos los estudios y proyectos hechos anteriormente, debía presentar dentro del término de 2 años un plan de mejoramiento de los principales puertos del país y proyectos contemplados de las obras portuarias definitivas de Valparaíso y San Antonio. Los integrantes de la comisión eran, entre otros, el director general de la Armada, vicealmirante Luis Uribe. Y también está integrado por los ingenieros Jorge Lira, José Ramón Nieto, Enrique Barraza, Raúl Claro y Jorge Lira. Esta comisión de puertos preparó el plano de las obras, para Valparaíso, que fue aprobado por decreto supremo del 22 de febrero de 1911. En vista de las objeciones hechas a estos proyectos, se elaboró uno nuevo. La idea, pero hay que un poco complicada la crónica. Esta comisión, lo que presentó, tuvo objeciones. A raíz de esto se elaboró un nuevo proyecto. La idea general del proyecto para Valparaíso fue aprobado y consistía en aprovechar la zona poniente, que es más fácil de abrigar, y concentrar en ella todas las instalaciones del puerto, defender la ciudad en la parte que quedaría desabrigada y construir un muelle en el Barón para el servicio del carbón. Las obras de este proyecto, que corresponden a las existentes en la actualidad, comprenden un molo de abrigo de 1.000 metros de largo total, de los cuales 300 metros pertenecen al tramo que nace de la punta de Uprat, perpendicularmente a la costa, en este punto, y 700 metros al tramo principal, que tiene dirección sureste, aproximadamente alcanzando 53 metros de profundidad en el cabezo, 53 metros de profundidad en la punta del molo, en el fondo. En el sector de aguas abrigadas, por el lado del molo, se desarrollaban 1.630 metros de malecones construidos en los bordes de explanadas y un espigón de 250 metros de largo y 130 metros de ancho promedio. Entre el espigón de atraque y la estación Bellavista, contemplaba un malecón de defensa de la ciudad con parámetros, casi verticales, al cual puedan además atacar lanchas, remolcadores y buques de poco calado. Hacia el oriente, hasta el Barón, se extienden las defensas costeras de enrocados pesados. En el Barón se dispuso un muelle de gran tamaño para descarga del carbón con 2 sitios de atraques, uno a cada lado, ambos de 250 metros de largo. Y a continuación entonces vino la construcción de las actuales obras del puerto. Después del largo preámbulo de tramitación parlamentaria, el 22 de julio de 1911 fueron abiertas las propuestas públicas para la ejecución de las obras portuarias de Valparaíso y San Antonio. Para asombro de todo el mundo, fueron presentadas 5 propuestas para San Antonio y ninguna para Valparaíso. El 29 de julio de 1911, el gobierno aceptó la propuesta de la firma Galtier de París para la construcción de las obras portuarias de San Antonio. Poco después, el Congreso aprobó una ley especial para que se llamara a nuevas propuestas públicas para las obras de Valparaíso. Así, mientras que el 5 de mayo de 1912 eran iniciadas oficialmente las obras portuarias de San Antonio, para esa fecha recién estaban presentadas las nuevas propuestas para la ejecución de las obras portuarias de Valparaíso. La Comisión de Puertos informó, poco tiempo después, que la propuesta para las obras de Valparaíso, más favorable a los intereses fiscales, era la de la firma inglesa Pearson and Son Limitada, por lo que, por decreto del 11 de mayo de 1912, se aceptó la propuesta de Pearson por un valor de 37.557.480 pesos, equivalentes a 18 peniques.
Esa era la equivalencia en ese minuto. El plazo de ejecución de las obras era de 7 años, contados a partir del 11 de mayo de 1912. Las obras contratadas eran todas las actuales existentes, pero con la sola excepción que, en cuanto al molo de abrigo, solo se contrataba el primer tramo de 300 metros y el segundo tramo de 700 metros fue materia de una nueva llamada a propuesta pública muchos años después. Y Francisco, quedamos hasta acá porque tenemos que ir a la pausa musical. Vamos a la pausa. Y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de su programa Revelando. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile, que nos permite estar junto a ustedes todos los días viernes, revelando de lunes a viernes, y nosotros con Francisco Muñoz Pinto los días viernes. Y por supuesto, agradecemos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR, auspiciador de Revelando. Ya, vamos con el segundo tema de la pauta del día de hoy, que hemos titulado ¿Somos o no somos? A ver, recién acaba de sufrir un revés el gobierno, el Ejecutivo. La Comisión de Gobierno del Senado declaró inadmisibles 3 indicaciones del Ejecutivo al proyecto de hacer efectivo el voto obligatorio. Estas indicaciones, estas enmiendas que ingresó el Ejecutivo, apuntaban a restringir el voto de los extranjeros solo a las elecciones municipales y plebiscitos, impidiendo su sufragio en los comicios presidenciales y parlamentarios. Eh, ¿Qué tiene de especial esto? Lo que tiene de especial es que el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Chile establece que los extranjeros avecindados por más de 5 años podrán ejercer el derecho a sufragio. Eso es lo que establece la Constitución, el artículo 14. Para ello, además, deben cumplir con ser mayores de 18 años y no estar condenados a delitos de pena aflictiva o acusados por estos delitos o conducta terrorista. Esta fue una modificación que se hizo a la Constitución a raíz de que no resultaron ninguno de los dos proyectos de nueva Constitución. Yo recuerdo, Francisco, que la incorporación de esta modificación a la Constitución fue particularmente defendida, ¿no es cierto?, por los progresistas, por la izquierda y particularmente por el Frente Amplio. Entonces, ellos decían que no, que los extranjeros estaban aquí en Chile, que tenían todo el derecho, así como tenían derecho a la salud, ¿no es cierto?, derecho a la educación, también tenían derecho a voto. Bueno, y resulta que ahora, curiosamente, en el estudio de una ley que no tiene que ver con esto, porque esos fueron los motivos por qué se rechazó todo esto, lo rechazó la Comisión de Gobierno del Senado, estas 3 indicaciones, porque aquí lo que se estaba discutiendo en esta ley era el tema de hacer efectivo el voto obligatorio. Y el gobierno, ¿no es cierto?, quiso meter esta cuñita, digamos, por el lado, estas indicaciones. Eh, bueno, por eso el título del tema, queridos amigos, ¿somos o no somos? En algún minuto el progresismo, la izquierda estuvo, pero fue férrea defensora de que los extranjeros tenían que votar. Y ahora resulta que quieren limitar el voto solo a los sufragios, solamente ¿dónde lo tengo? A las elecciones municipales y plebiscitos, pero que no voten para las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿Somos o no somos, Francisco? Esto, Mario, claro, esto es solamente cálculos matemáticos electorales. Y para las matemáticas, para desgracia de ellos, el Frente Amplio no es su fuerte. Ni siquiera en el Ministerio de Hacienda, que, ¿cómo se llama? Hay que sumar, multiplicar, restar y dividir y Oh, sacar porcentajes, etcétera, etcétera, de manera permanente. ¿Ya? Y entonces, así como se han equivocado en las proyecciones de los ingresos y que después hemos terminado gastando más plata de la que teníamos y ahora tenemos un tremendo déficit, bueno, aquí también ellos en sus cálculos electorales equivocadamente pensaron que los migrantes eran de ellos. Pensaban que los migrantes iban a defender sus colores políticos, iban a defender su ideología.
y resulta que los migrantes vienen arrancando la gente migra principalmente de los países, ¿cómo se llama?, que fracasan. Y hoy los países que fracasan son los países que han llevado la ideología de izquierda a un extremo, específicamente Venezuela. La mayoría de los migrantes que tenemos son de Venezuela. Entonces, estos migrantes vienen arrancando de Nicolás Maduro y ellos, no sé cómo, habían llegado a la conclusión matemática de que esos votos los iban a favorecer a ellos. Y obviamente que esos votos no lo están favoreciendo, entonces están buscando la fórmula para ponerle la mayor cantidad de cortapisas posible, aunque sea inconstitucional, eso a ellos no les importa mucho, aunque sea inconstitucional, ellos tratan de avanzar en los cálculos electorales que a ellos les pueda favorecer. Eh, por decirlo de alguna manera, fea la actitud. Sí, por cierto, súper fea, pues súper fea. Y es así exactamente, porque ese es el motivo, eh, yo creo que único. El único motivo del por qué se ingresan estas indicaciones es porque efectivamente, tal como usted dice, Francisco, eh, es, es absolutamente ilógico que gente que viene escapando de un régimen de izquierda puro, de izquierda, digamos, de primer orden, como es Venezuela, y que han visto cómo durante este gobierno se ha deteriorado tanto el progreso, la economía y en general ha decaído absolutamente toda la sociedad chilena producto del mal gobierno que se ha hecho. Entonces, es de toda lógica que estos extranjeros, particularmente los venezolanos, no van a votar por, eh, por ello. Entonces, claro, efectivamente, ese es el Claro. único motivo, en realidad. Ese es el único Oye, motivo. claro, y viendo del lado de los migrantes, si Chile quería recibir a toda la gente que recibimos, impulsado a partir del segundo gobierno de Michelle Bachelet, una condición sine qua non para que esta migración tuviera éxito y no fuera el fracaso que está ocurriendo, es el crecimiento económico. Porque Claro, había que darle trabajo a esta gente, el país cierto, tenía que así es. generar el espacio para poder acoger realmente a todas estas personas. Y para eso el país tenía que la economía del país tenía que crecer con un índice de cesantía del orden del 8 y más, ¿ya? Y con ¿cómo se llama? Con una ocupación informal altísima, es imposible absorber adecuadamente a toda esa migración que estamos recibiendo. Entonces, esos migrantes, no tengo ninguna duda, que se sienten frustrados y se dan cuenta de que este gobierno no ha sido capaz de generar el espacio que se necesitaba para poder seguir adelante. No, Francisco, y además de que esta gente cuando pensó en venir a Chile era porque tenía una idea, una imagen de qué es lo que era Chile. Por eso se vinieron para acá, digamos. Claro. Porque tenían esa imagen de Chile, un país ordenado, un país correcto, un país claramente en vías de desarrollo, un país en donde había oportunidades. Y llegan acá y ven ahora cómo se ha deteriorado, pero violentamente, estas expectativas. Entonces, por supuesto que además de estar muy decepcionado y estar muy desilusionado con lo que sucede en su país, por supuesto que también están desencantados con lo que está pasando acá en Chile. Y obviamente, y en buena hora, eh, están, por supuesto, en contra de la gente que tiene sumido al país en este caos que vivimos hoy día. Y no solamente, usted mencionaba en el ámbito económico, Dios mío, la seguridad. Es espantoso cómo en tan poco tiempo eh, hemos llegado a niveles de inseguridad que son realmente fuera de todo margen, fuera de toda razonamiento. Pero bueno, ese es el tema, pues, pero finalmente somos o no somos. Aquí se ve una vez más la inconsistencia, se ve el populismo con el cual actúa la extrema izquierda y particularmente estos muchachitos del Frente Amplio. Eh, Son Ellos, banderas, Mario, son banderas que izan, pero que es solamente para ganar votos, pero que no tienen ningún interés en ser consecuente con esa bandera. Para mí, la bandera más llamativa
que el Frente Amplio hizo, digamos, a tope y hizo toda su campaña, el feminismo. ¿Y dónde quedó el feminismo? Desapareció. Cuando el subsecretario de Seguridad Pública tuvo los actos que tuvo con una de sus empleadas, digamos, de una de sus subordinadas, el Estado se puso a favor del subsecretario y no de la persona que estaba siendo afectada. Estas niñitas de las tesis, cuando han ocurrido todos los casos que han ocurrido posteriormente, y en este mismo caso de Monsalve, ¿dónde estaban las tesis? Era una bandera política, nada más. Todas Así estas es. banderas y Así es. la de los migrantes también es una bandera política, que ellos pensaban que les iba a servir y no les sirvió. Así es, Francisco, así es. Bueno, pero ahí lo dejamos para reflexión de nuestros auditores este interesante tema. Vamos con el próximo punto de la pauta, Francisco, que es el colmo del sin perdón ni olvido. A ver, queridos amigos, para esto voy a dar lectura rápido, no es muy larga la carta, una carta que escribió el ingeniero Cristian Jan Toro en el diario Mercurio ayer. Dice, el título es Sentencia de la Suprema. La carta dice así. Señor director, la reciente decisión de la Corte Suprema de revocar la sentencia dictada por el ministro en visita Álvaro Mesa en causa contra el suboficial en retiro Benjamín Rodemil Farías Lavín del delito por homicidio calificado durante el año 1974 constituye una esperanza de imparcialidad en la justicia que debe imperar en nuestro país. Ya conocemos el sesgo del ministro Mesa, que lo ha llevado a sentenciar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, reemplazando las pruebas reales de su participación por la presunción judicial de los hechos. Pero incluso él ha logrado superarse en este caso, sentenciando a 12 años de presidio no solo sin pruebas de participación del inculpado, sino también sin pruebas siquiera de la existencia del delito por no existir un fallecido con nombre y apellido. Felicito a la Corte Suprema por garantizar un proceso basado en la ley y la evidencia, pero también por recordarle a la Corte de Apelaciones de Temuco su deber como tribunal de segunda instancia, aunque signifique revocar la sentencia de un colega ministro en funciones de juez instructor. ¿De qué se trata esto, queridos amigos? Este señor Mesa, el ministro en visita extraordinaria, que él está nombrado para revisar todas las causas por eventuales violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique. Este señor sentenció en abril de 2022, 23, perdón, condena de 12 años en contra de este señor, el suboficial en retiro, Benjamín Rodemil Farías Lavín, en calidad de autor del delito de homicidio calificado en grado consumado de la víctima NN, una víctima no conocida, no existente. Eh, 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 Nunca se pudo probar que existió esa persona, ni siquiera por registros, el cual dijo haberse perpetrado entre enero y febrero de 1974 en la comuna de Villarrica, imponiéndole, como dijimos, la pena de 12 años de presidio mayor en su grado medio. Bueno, e impugnada este fallo por la Defensoría del suboficial Farías Lavín, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó el fallo, lo que es realmente impresionante. Fue recién la Corte Suprema la que en última instancia dijo, no, aquí no existen pruebas, no existen pruebas. Y lo más terrible que no existe el cuerpo del delito. O sea, en la causa se habla de una persona, pero nadie pudo confirmar de que esa persona existía, ni siquiera el nombre de esa persona. O sea, a ese punto llegamos, Francisco. Ahora, del señor Mesa se puede esperar cualquier cosa, este ministro en visita extraordinaria que está allá en el sur, porque recordemos que hace poco tiempo atrás sentenció a un subteniente de un regimiento, que era subteniente en ese minuto, por el solo hecho de pertenecer al ejército, porque según él, el ejército había violado los derechos humanos. Entonces, como este señor, este subteniente, en ese minuto era integrante del ejército, entonces por eso que debía ser sentenciado. Él tenía que saber lo que estaba pasando y por lo tanto ameritaba No, sentenciarlo. no, Claro. pero en esa parte el fundamento de la causa decía porque él era integrante de un ejército de Chile, ¿no es cierto?, que había violado los derechos humanos. O sea, perdón, independiente de lo que usted dice. Entonces, bueno, traemos a colación esto, queridos amigos, porque esta es una muestra más
de la injusticia que está viviendo mucha gente en Chile. Que está viviendo mucha gente en Chile. Oye, yo creo que el caso respecto de este tipo de fallos, que sin ninguna consistencia, yo creo que el caso más emblemático desde el punto de vista de la connotación mediática que tuvo, ¿ah? Y toda la gente que se informó, etcétera, etcétera, pero que permite entender este caso que estamos tratando ahora. Y yo diría que el caso que me refiero es el caso de Eduardo Frei Montalva, en que el juez llegó a la conclusión de que, o sea, no pudo comprobar que Eduardo Frei Montalva había sido asesinado, porque la verdad es que no fue asesinado, ¿ya? Pero sí encontró culpables. O sea, él encontró culpables de un asesinato que no había existido. Felizmente, en esa oportunidad fue una sala de una corte de apelaciones la que paró el proceso, y el proceso era tan evidente, era tan aberrante lo que el juez había hecho, que el caso ahí paró y no llegó nunca a la Corte Suprema, ¿ya? Pero esos señores, el caso de Eduardo Frei Montalva, este caso esta aberración que estamos viendo ahora, la del subteniente que tú mencionas, Mario, eso ocurre todos los días. Y ocurre todos los días porque hay una maldita disposición, y me refiero a maldita porque en base a esa disposición se cometen las injusticias más grandes, que dice que todos los casos de derechos humanos entre el año 1973 y 1990, me parece que es, se mantienen en el sistema procesal penal antiguo, donde Antiguo. el juez es juez y parte y hace absolutamente lo que quiere, tiene el respaldo de la Corte de Apelaciones y, desgraciadamente, en muchos casos también tiene el respaldo de la Corte Suprema. Aquí, señores, hay un sin perdón, ¿cómo es? Sin perdón ni olvido, en el cual se están cometiendo las atrocidades más grandes desde el punto de vista jurídico. Esto de que somos todos iguales ante la ley, yo les cuento de que hay un grupo importante de personas que no son iguales al resto de Chile ante la ley, que los trata una ley especial y una ley que fue eliminada del país por injusta. Pero dejémosla vigente para estos señores. Eso es solamente venganza. Así es, Francisco. Y solamente agregar que usted mencionó el caso Frei Montalva. Lo que pasa, queridos amigos, que, y era lo que, por eso que fue eliminado el sistema procesal, este sistema procesal penal antiguo. Porque aquí se corría el riesgo, ¿qué es lo que sucede ahora? Pasó con el caso Frei Montalva, pasó con este caso que estamos comentando acá de, el señor Farías Lavín y del subteniente y, bueno, y de muchos más, es que el juez no investiga y llega a un convencimiento, sino que aquí lo que hace el juez dice, este señor es culpable. Entonces, como es culpable, hay que armar, una historia para fundamentar o confirmar de que él es culpable. No sé si me entienden. En el sistema procesal penal actual, en muy buena hora, es el fiscal el que tiene que demostrar el delito, tiene que demostrar la culpabilidad. Aquí no. Aquí se parte de la base que la persona es culpable. Entonces, como es culpable, entonces en base a eso se arma el proceso. Pero bueno, Oye, y eh, perdón, Mario, ujú, un cogollito. Y por eso también existe lo que hemos comentado en otras oportunidades, la industria de los derechos humanos. Porque eh, lo encuentran culpable y después entonces a los afectados, a los familiares de los afectados, hay que, ¿cómo se llama? Hay que compensarlo y aparece el dinero y tenemos un grupo de abogados que lucran y viven de esto, etcétera, etcétera. Porque además de lo injusticio, no es de lo injusto que es el sistema, no es barato para el Estado. así es, absolutamente, Francisco. Ya, vamos entonces con el último tema, tercer y último tema o cuarto y último tema, perdón, de la pauta, que hemos titulado Recuerdan el caso Convenios, porque en esto, Francisco, somos de memoria corta, pues se nos van olvidando las cosas que han sucedido para atrás. ¿Se acuerdan, queridos amigos, del caso Convenio, no es cierto? Esto el chorro de dinero, de plata que se le traspasaba a las fundaciones. Bueno, resulta que eh, estos últimos días ha revivido una de las aristas del caso Fundaciones, que es Procultura.
que es una de las fundaciones que está siendo investigada, una de las cuales se le entregó mucho dinero. Bueno, resulta que aquí no solamente, queridos amigos, está la gente del Frente Amplio involucrada, po. Esto tiene muy incómodo al gobernador de la región metropolitana, al señor Orrego. ¿Cuál es el nombre, Francisco? Claudio Rego. Claudio Orrego, efectivamente, Claudio Orrego. Claudio Orrego. Eh, a ver, el señor Orrego, gobernador de la región metropolitana, el 22, en sesión del 29 de junio del 2022 del Consejo Regional Metropolitano, pidió que el proyecto de don Alberto Larraín, perdón, vamos a ver enseguida quién es Larraín, Alberto Larraín, se aprobara de inmediato y por unanimidad. En su intervención afirmó que se trataba de una iniciativa que involucraba a 7 fundaciones con experiencia en salud dental. Orrego se ha defendido diciendo que la transferencia fue aprobada transversalmente por los consejeros. Claro, ¿de qué se trataba el proyecto? El proyecto se llamaba Programa Quédate para prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental y consideró una transferencia en una sola cuota de 1.683.788.000. O sea, más de 1.500, más de 1.600 millones de pesos que fueron traspasados del Fondo Nacional Regional, para lo cual, entre paréntesis, el GORE requería de una modificación presupuestaria de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere, encabezada por ¿quién? Miguel Crispi, Frente Amplio, quien rápidamente emitió una resolución para que se le traspasara esta plata a esta Fundación Procultura. Resulta que Procultura no tenía experiencia en el área de salud mental y su giro principal era restauración de bienes patrimoniales en regiones. Pero él presentó este programa Quédate para prevención del suicidio mediante el fomento de la salud mental, que fue, pero apoyado, pero abrazo partido por el señor Claudio Rego. ¿A favor de quién? Del señor Alberto Larraín. Pero resulta que se ha sabido que el señor Larraín es un, ¿cómo se llama? Es un, es un ahijado, es un protegido del señor Claudio Orrego. Orrego. Es decir, Larraín fue de la democracia cristiana. Orrego también demócrata cristiano, después renunció al partido. Pero después, con el tiempo, mutó ¿cuánto se llama? Al Frente Amplio. Entonces, es como conversábamos la semana pasada, Francisco, ¿ah? Tiene cola, ladra, pero es chancho. No puede ser chancho si tiene cola y ladra, pues. Entonces, bueno, y aquí el señor Rego se defiende porque dice que el Consejo que fue así, ¿ah? Efectivamente. Por unanimidad el Consejo está aprobado, porque no vamos a alcanzar a comentar, ¿no es cierto?, lo que dijo, por ejemplo, la representante RN del GORE, pues, que felicitó, pero casi con lágrimas en los ojos porque era tan lindo el proyecto. Bueno, ahí está ahora el Consejo Regional demandando ahora a Procultura, tratando de recuperar parte de los 1.600 millones de pesos que le pasó. ¿Qué me dice Francisco? Oye, bueno, nuevamente, yo creo que la pregunta es, ¿falta plata o sobran sinvergüenza? Yo creo que el problema que tenemos es que sobran sinvergüenza. Porque a todo esto, 1.600 millones de pesos no es una cifra exorbitante. Chile no va a quebrar por perder 1.600 millones de pesos, ¿ya? Pero es una cifra importante. O sea, no ya quisiera que me regalaran, ya quisiera que me regalaran 1.600 millones de pesos, ¿ya? Pero resulta que hay muchos 1.600 millones de pesos. Claro. Hay 1.600 millones de pesos para este proyecto de Quédate, digamos, que no tengo ninguna duda que no se hizo absolutamente nada. Hay 1.600 millones de pesos para la fachada, o sea, perdón, para el proyecto de incendios en Alto Hospicio, que pusieron 4 tarros con arena. Hay 1.600 millones de pesos a pintar las fachadas en Antofagasta, una empresa que no tenía idea. Hay 1.600 millones en el sur. Entonces, cuando juntamos muchos 1.600 millones de pesos, ya sí le empieza a afectar al presupuesto nacional. Y le afecta y principalmente le afecta a los planes, porque de ahí es principalmente de donde saca la plata, afecta principalmente a los planes que van en ayuda de los más pobres. Los más De ahí pobres, es sí. de donde sale la plata y esa es la plata que se llama para la casa. Y el Así último que, detallito. Sí, pero, y el último detallito.
Procultura tuvo un crecimiento explosivo en cuanto a contratos suscritos desde la llegada del actual gobierno. Fíjense, si en 2021 sumó convenios con instituciones gubernamentales por 316 millones, en 2022 estos ascendieron a 3.282 millones. Curioso, entró el presente gobierno y Procultura se disparó en contratos. Curioso. Bueno, esta es la gente que nos gobierna hoy día, pues, Francisco. Mario, estamos en la hora de de terminar el programa. Ya nos pilló el tiempo ya. Señores auditores, por mi parte me despido. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Buen regreso a casa, los que todavía están en tránsito, y nos vemos la próxima semana. Queridos amigos, como les decimos cada vez que terminamos nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.